Ciertamente, todos los grupos y las iglesias cristianas son la Gran Babilonia, porque la Gran Babilonia que menciona el libro del Apocalipsis es todo el sistema de iglesias y ministros. Todos los cristianos saben que hay lo que se llama la iglesia visible y la iglesia invisible. Asimismo como era en Israel, Pablo testifica en Romanos que no todos los que son Israel, no todos los que son hijos de Israel son israelitas. A partir de ese principio se entiende también que la iglesia cristiana, la iglesia gentil, una cosa es la iglesia visible, la iglesia nominal, y otra cosa es la iglesia invisible, que es el remanente. Así como Dios tenía en el Antiguo Testamento, tenía un remanente dentro de Israel, que era la iglesia del Antiguo Testamento. Asimismo, en este tiempo, en el tiempo de los gentiles, hay una iglesia visible, que es todo el sistema cristiano, todo el cristianismo en general, con su sistema de iglesias y ministros, es decir, con el liderazgo de la iglesia y todo esto, es la iglesia visible. Pero se dice que la iglesia visible, dentro de la iglesia visible, hay una iglesia invisible. Lo que pasa con las iglesias de este tiempo, con todos los grupos, desde los más pequeños hasta los más grandes, es que ellos son la Gran Babilonia mencionada en el libro de Apocalipsis. Y cuando el Señor dice en Apocalipsis 18:4, dice, salid de ella, pueblo mío, está diciéndole al remanente de la iglesia, a esa iglesia invisible que está dentro de la iglesia visible, que se salgan inmediatamente de las iglesias y de los grupos. La iglesia como tal, es decir, todos los cristianos del mundo, todos los cristianos, independientemente de sus doctrinas, son la iglesia visible, como ya se dijo, pero todos los cristianos saben que no todos los que están en las iglesias son de la iglesia, o sea, no son del pueblo de Dios, porque Pablo lo dice en Timoteo, dice que en una casa hay vasos de honra y vasos de deshonra. Y este es el tiempo en donde el Señor le está diciendo a la iglesia invisible que se salgan inmediatamente, a los cristianos que se salgan inmediatamente de los grupos. Como dice la palabra de Dios, el que tiene oídos para oír, oiga. En este tiempo, Dios le está diciendo al remanente de la iglesia que se salga inmediatamente de ese grupo, de la congregación física y visible, que está representado en las iglesias, en los grupos, en las congregaciones, en todo aquello que es visible. Los cristianos saben que cuando el Señor venga a levantar a su pueblo, no va a levantar a todos los cristianos, va a levantar a los que se prepararon. Como el Señor dice, muchos son llamados y pocos escogidos. El problema de este tiempo es que como la iglesia ya cayó en apostasía, es decir, todo el cristianismo ya cayó en apostasía, hoy se da más importancia a la iglesia que a la palabra de Dios. Se da más importancia a los grupos, a la congregación, a la pertenencia a la congregación. Se da más importancia al liderazgo que a la Biblia. Los cristianos de hoy son más fieles
a su iglesia, a sus líderes, que a la palabra de Dios. Ya está demostrado que los cristianos hace tiempo dejaron la Biblia, porque la citan, la mencionan, hablan cosas muy bonitas de la Biblia, pero en la práctica no la aman. Porque a los cristianos, cuando se les demuestra que alguna de sus doctrinas está torcida, ellos con toda tranquilidad desechan la Biblia, pero ellos no renuncian a sus iglesias, a los grupos. Pasa igual que con las sectas. Eso está pasando con todos los cristianos de todos los grupos. Entonces, es tiempo de que los cristianos salgan inmediatamente de las iglesias, de los grupos, que rompan toda comunión con las iglesias. No hay otra manera de prepararse. Los pastores, todo el liderazgo de la iglesia cristiana se corrompió hace mucho tiempo. Los cristianos están siendo adoctrinados en las iglesias, adoctrinados en el peor sentido de la palabra. Me refiero a que están igual que en las sectas. Como ya se dijo, los cristianos son más fieles a sus iglesias y al liderazgo de sus iglesias que a la Biblia. Se les puede mostrar por todos lados que la iglesia ya está poseída y no dan y no entienden. Porque como se dijo, las iglesias se han convertido en centros de adoctrinamiento. Porque en cada iglesia, en cada grupo, tienen convencidas a las personas que se congregan ahí, que ahí sí les están predicando la palabra correctamente. Que hay error, pero está en otras iglesias. Que hay falsos ministros, pero están en otras iglesias. Y eso se lo hacen creer a cada grupo en su lugar. Por eso es que ellos no pueden ver que ya la iglesia toda cayó en apostasía, que la iglesia, el cristianismo ya cayó en apostasía. Porque el adoctrinamiento consiste precisamente en eso, en cegar a la persona para que ella esté convencida que sí, que hay error, y que hay sectas, y que hay falsos profetas, y que hay doctrinas falsas y toda esa cosa. Pero que todas esas cosas están fuera de su grupo. Cada quien está convencido que su grupo sí está caminando derecho. Porque en eso consiste el adoctrinamiento que están haciendo los pastores. Cada pastor en su grupo, en su iglesia, tiene convencidas a las personas que se reúnen ahí, que ahí sí les está enseñando el camino correcto, que ahí sí se les está predicando la Biblia como es, como debe ser. Pero eso es falso. Los cristianos hace mucho tiempo dejaron la Biblia, como ya se dijo. Ha pasado muchas veces que se les ha demostrado que alguna de sus doctrinas está torcida y prefieren desechar la Biblia antes que renunciar a sus doctrinas. Porque con las doctrinas fue que ataron a los cristianos, los ataron a los grupos. Por eso la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, donde Pablo enseña que los ministros fueron puestos para perfeccionar a los santos, es decir, para conducir a los cristianos a la madurez, dice para que ya no sean niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina. Pero sucede que en la práctica lo que se ve hoy en día es que los cristianos están siendo llevados por todo viento de doctrina, porque le guardan fidelidad a la iglesia y al ministro, porque le han hecho creer que ese líder y esa iglesia, ahí sí les están enseñando la doctrina correcta. En eso consiste el adoctrinamiento, en que los tienen convencidos que en su grupo, que en ese grupo en particular, sí les están enseñando la sana doctrina. Y como dije antes, eso mismo se lo están haciendo creer a todos los demás en cada grupo, ahí sí les están enseñando la doctrina correcta, aunque las doctrinas de una iglesia a otra son enemigos. En cuestiones de doctrina no se toleran. Dos cristianos se encuentran y descubren que son de
de diferentes iglesias y ya no pueden hablar, porque cada iglesia tiene un sistema de doctrinas que ha adoptado como propio y todos los cristianos, cada en su grupo, es más fiel al sistema de doctrinas que defiende esa iglesia, y entonces ya rechaza a un cristiano de otra iglesia, de otra denominación, que no comparta la misma doctrina. Entonces los cristianos son niños fluctuantes. Las personas que asisten a los grupos y a las iglesias de este tiempo son niños fluctuantes, están siendo llevados de todo viento de doctrina, porque los pastores no supieron entender que ellos no están puestos para enseñar doctrinas. Los pastores no están puestos para interpretarle la Biblia al creyente. El único que le puede interpretar la Biblia al creyente, a cada persona en particular, es el Espíritu Santo. Los ministros no fueron puestos para interpretarle la Biblia a las personas, pero ellos les interpretan la Biblia a las personas porque es a través de la interpretación que hacen, ahí es donde les introducen la doctrina para obligarlo a seguir a ese ministro, porque para eso es que engañan con las doctrinas. Por eso en los pastores de este tiempo se está cumpliendo la profecía de Pablo que está en Hechos 30, en Hechos 20:30, donde Pablo dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas torcidas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esa profecía de Pablo ya se está cumpliendo plenamente en todas las iglesias y en todos los grupos. Los pastores no debían interpretar la Biblia a los creyentes. Ese no es el oficio de los ministros. Pero ellos les interpretan la Biblia a las personas, a los creyentes que están bajo su cuidado, para poderles imponer su propia doctrina. Y cuando el pastor le impone su propia doctrina al creyente, ya lo vuelve un seguidor incondicional, porque en eso consiste la inmadurez. La inmadurez consiste en que la persona sigue doctrinas. Por eso dice Pablo que para que ya no sean, cuando dice que los ministros fueron puestos para perfeccionar a los santos, que quiere decir para conducirlos a la madurez, dice para que ya no seamos niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina. O sea, los ministros fueron puestos en las iglesias para hacer que los creyentes que están bajo su cuidado lleguen a la madurez. Y la madurez consiste primeramente en que el creyente ya no depende del ministro, sino que ya está siendo enseñado por el Espíritu Santo directamente. Ahora es el Espíritu Santo quien le interpreta la Biblia, quien lo guía, quien le enseña todas las cosas. Los ministros fueron puestos en forma temporal en la vida del creyente, pero eso no lo supieron entender los ministros, los pastores, el liderazgo de la iglesia no supo entender esa cosa. Por eso es que las iglesias se convirtieron en centros de adoctrinamiento, porque los pastores, al no haber entendido que ellos no están puestos para inculcar doctrinas,